Hola, ¿qué tal? Estás en Selecciones Bíblicas y ruego a Dios que su paz, su bendición sea contigo, con tu familia y de manera muy sentida con la presentación de este video. Soy Yafeli Cabaña de Galindo y en este nuevo formato quiero compartir contigo una serie de videos titulado Doctrinas Bíblicas. Esto creemos los discípulos de Cristo. Y analizando cuál sería la doctrina con la cual iniciaría esta serie, quiero primero entonces definir lo que sería la palabra doctrina. Y esto es un conjunto de reglas, de creencias, de dogmas que sostiene o que tiene una organización religiosa o cualquier tipo de organización. Nosotros los cristianos, los discípulos de Cristo, tenemos normas, tenemos doctrinas, tenemos enseñanzas que seguimos conforme están escritas en la palabra de Dios. Por eso el título es Doctrinas Bíblicas. Y quiero entonces iniciar esta serie con la doctrina de la Biblia, pues a partir de ella, la palabra de Dios, vamos a desglosar por lo menos un gran número de doctrinas que nosotros los cristianos, los discípulos de Cristo, creemos y sostenemos. Por eso me propongo al finalizar este video que podamos comprender que la Biblia es la palabra de Dios y es nuestra fuente de autoridad divina en todo lo que tiene que ver con el área espiritual. Y al final quiero que podamos identificar dos implicaciones por las cuales nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, para muchas personas, la Biblia puede ser un libro obligatorio dentro de su biblioteca. Para otras, debe ser un libro abierto en una página en particular, en su mesita de noche, en su repisa, porque simboliza para ellos protección, seguridad. Para nosotros los cristianos, los que seguimos a Jesús, es un libro de consulta diario porque en ella sabemos que está la palabra de Dios, está la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Por eso quiero compartir 6 cosas que a partir de la Biblia podemos decir de ella misma. Y esto lo podemos ubicar en 2 Timoteo 3, 16 y 17, donde Pablo le dijo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, a partir de la palabra escritura, quiero por lo menos considerar esas 6 cosas y empezamos por la A. En ese acróstico, la A nos señala el autor. Del autor podemos decir, de acuerdo a lo que dice el texto, que es inspirada por Dios. Dios es quien es el autor de su palabra. Él la sopló, Él la inspiró. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, 20 y 21, está escrito que ninguna de las profecías que están en la palabra de Dios es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que el autor es inspirada por Dios, es Dios mismo, y Él utilizó a escritores humanos, hombres que estaban relacionados con Él, que conocían a Dios en su trato diario, y Dios los usó para dejarnos lo que hoy conocemos como la Escritura, como la Biblia. La segunda cosa que quiero compartir, además de su autor y sus escritores, es el tiempo en que Dios nos ha preservado su palabra. Los expertos en esta área de la teología señalan que fueron alrededor de 1500 a 1600 años de recolección de todo este material. Tenemos que Dios preservó usando diferentes hombres en diferentes épocas, así como se lee en Hebreos capítulo 1, que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas en otros tiempos por los profetas, en los postreros tiempos lo hizo por medio de su Hijo. Entonces, Él utilizó a muchos profetas y hombres en el pasado y a cada uno de ellos les ordenó escribir en su momento, en su lengua, y dejar plasmada la voluntad de Dios en papel, en pergamino,
En aquel tiempo era pergaminos y piedras, en nuestro tiempo es papel. Y eso se ha preservado a lo largo de la historia alrededor de 1500 a 1600 años. El último escrito se dio a los últimos 100 años después de que Cristo vino. Entonces ahí se cumple esos últimos 100 años, los 1600, cuando Dios permitió que se escribiese el último libro, que es el Apocalipsis. Eso es con relación al tiempo de escritura. Ahora nos toca considerar la estructura del libro. El libro está estructurado en dos grandes secciones. Tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento basado en el monte de Sinaí, cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés, y el Nuevo Testamento basado en el monte del Gólgota, cuando Jesús, dando su vida en sacrificio, ganó un nuevo pacto en su sangre y en su carne para nosotros. Y estos dos grandes testamentos tienen literatura agrupada conforme a los géneros literarios que cada una tiene. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos los primeros 5 libros que corresponden al Pentateuco, es decir, los 5 libros de la ley escritos por Moisés. Luego le siguen 12 libros históricos, 5 libros de poesías y tenemos también entonces los libros proféticos, donde están los profetas mayores y los profetas menores. Ahora, esta clasificación de mayores y menores no tiene que ver con la importancia, sino con el volumen de sus escritos. Esto suman entonces 39 libros. El Nuevo Testamento, por su parte, tiene iniciándose 4 evangelios y narran una misma historia, la vida de Jesús desde 4 puntos de vista. Tenemos a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan. Luego tenemos un libro histórico donde se narra los orígenes de la iglesia, donde el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés y se propagó la fe cristiana siguiendo el orden que Jesucristo nuestro Señor dejó allá en Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Le siguen las cartas, epístolas escritas por el apóstol Pablo a diferentes iglesias y personas, y tenemos 5 epístolas de carácter general, no escrito a iglesias en particular. Y finalmente tenemos un libro de profecía que es el Apocalipsis. Esto en relación con la estructura del libro. El siguiente punto tiene que ver con las cualidades o las características que la Biblia tiene de sí y que ella misma reseña por la guía de Dios. Entonces tenemos en el Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta, pura, justo, sus caminos son verdaderos, son eternos. Entonces ahí vemos que hay un conjunto de características que la hacen particularmente pertinente y apropiada para todas las edades. Es perfecta, es justa, es pura y es veraz, entre otras tantas que aparecen en otros textos. Además de estas cualidades tenemos la utilidad. ¿Para qué nos es útil la Biblia? Por lo menos en el Salmo 19 consideramos que ella es útil porque convierte el alma, hace sabio al sencillo, alumbra los ojos, alegra el corazón. Y más adelante dice, tu siervo es además amonestado con ellos, nos corrige. Pero como leímos al principio en 2 Timoteo 3, 16 y 17, es útil particularmente para enseñar lo que no sabía, para redarguir, es darme una palabra de exhorto, una amonestación, una llamada de atención, para corregir aquello que estuvo mal y para instruir, es decir, darme un conjunto de normas, instrucciones, para que, el versículo 17 agrega, el hombre de Dios, a aquella persona que es temerosa de Dios, que está buscando agradar a Dios, sea perfecta. Esta perfección no tiene nada que ver con no cometer errores. Esta perfección implica que esté maduro, que esté completo,
para hacer, como dice el texto, toda buena obra. Entonces aquí tenemos la utilidad de la palabra de Dios. Y el sexto punto que estamos considerando de la Biblia es su interpretación. De repente usted me dirá, ajá, pero ¿cómo yo puedo entender la Biblia? ¿Cómo yo puedo interpretar la palabra de Dios? Por lo menos voy a compartir contigo 3 principios de interpretación bíblica. El primero es considerar o tener pendiente que la Biblia es una unidad. Yo no puedo entender el Antiguo Testamento si no tengo un conocimiento del Nuevo, y no puedo entender el Nuevo sin el trasfondo histórico y teológico de la obra de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces yo debo entender que la Biblia es toda una unidad. No puedo entonces decir que me gusta más un libro o que me gusta más un género literario y olvidarme del resto de la Biblia. Por eso es que entonces Pedro dijo que no es de interpretación privada, no es por la voluntad humana, debe ser estudiada y analizada por la voluntad y por la guía de Dios, porque ella es pertinente para cada necesidad. Entonces yo debo entender que la Biblia es una unidad y no es por voluntad de hombres que nos llegó, sino por la voluntad de Dios. Entonces cuando yo tengo en mente que es una palabra poderosa, que es una palabra que viene de Dios y que en una unidad perfecta Él la ha preservado en el tiempo, entonces yo voy con una buena base para interpretar la palabra de Dios. El segundo principio de interpretación bíblica tiene que ver con quién nos enseña. En segunda de Pedro, como refería anteriormente, el Espíritu Santo inspiró y guió a los santos hombres de Dios, y es Él el que nos va a guiar a entender lo que hoy tenemos en la Biblia, la palabra de Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos que creemos en Él, que recibiríamos el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo nos guiaría a la verdad. Y Él es el que nos va a guiar a entender la palabra de Dios. Por ser un libro de carácter espiritual, necesitamos la iluminación, necesitamos la guía y la conducción del Espíritu Santo en el entendimiento de la Escritura. Por eso es que es importante, antes de estudiarla, de leerla, de analizarla, en oración, hablar con Dios y decirle, Señor, guíame con tu Espíritu Santo, porque el propósito de Dios es que usted y yo la entendamos. Y no estamos solos en este proceso. Tenemos y contamos con el Espíritu Santo y le debemos pedir a Él que nos guíe a entender la palabra de Dios. Y el tercer principio importantísimo que debemos considerar en el momento de estudiar, de leer la Biblia, es que ella nos debe apuntar a Jesús. Jesucristo le dijo a los fariseos en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto quiere decir que yo no voy a acercarme nada más con una lectura. Fíjense que le dijo a Jesús a los fariseos, escudriñad. No debo acercarme a la Biblia leyéndola como si fuera una revista, un periódico, un libro cualquiera. Yo debo tener una mente de investigador, de querer conocer cuál es la voluntad de Dios, cuál es la enseñanza que Dios tiene para mi vida. Eso implica entonces un escudriñar. Ahora usted me dirá, ¿pero qué significará escudriñar? Escudriñar tiene que ver con buscar, con indagar, con investigar. Así como cuando a usted se le pierde la llave en su bolso o algo importante, usted investiga, busca hasta lograr encontrarlo en su gaveta, en su cartera, en su carro, se le perdió algo, usted lo investiga, usted busca, escudriña cada rincón de ese lugar hasta encontrarlo. Tiene que ver con esta misma idea, donde yo voy a buscar no solamente un solo versículo porque es una unidad, voy a escudriñar en la Biblia, en la palabra de Dios, y de seguro, como dijo Jesús a los fariseos, ellas dan testimonio de Él y allí vamos a encontrar la vida eterna. Entonces este tercer principio de interpretación es que yo debo procurar encontrar a Jesús porque la palabra de Dios da testimonio acerca de Él, da testimonio de Él. Y el Espíritu Santo vino a glorificar a Jesús, así que todo una unidad es el propósito de Dios que nosotros tengamos vida eterna y que la tengamos a través de su Hijo Jesús
Y esto lo vamos a descubrir en la Biblia, en la palabra de Dios. Esa es la sexta cosa. Entonces, resumiendo, vimos en la palabra escritura el autor, que es Dios, el tiempo, vimos su estructura, algunas cualidades, su utilidad y sus principios de interpretación muy básicos. Ahora mi pregunta para ti es, ¿cuál valor le das tú a la palabra de Dios? ¿Es importante? ¿La consultas todos los días? ¿Estás estudiándola? ¿Estás escudriñándola? Santiago en su epístola nos exhorta a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Pero para llegar a ese punto de oír a hacer, tengo que estudiarla, tengo que además de leerla, estudiarla, meditarla, memorizarla y compartirla también, porque eso me va a ayudar a crecer en mi relación con Dios. Ahora usted me dirá, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo yo puedo empezar a estudiar la Biblia? Mire, tenemos para empezar o el Génesis para que irnos a los comienzos, o tenemos, si usted quiere conocer más acerca de Jesús, tiene los 4 evangelios en el Nuevo Testamento. Yo le sugiero que empiece por los evangelios y que usted pueda, desde la perspectiva de Mateo, encontrar a Jesús, y luego Marcos, Lucas y Juan. Y después pueda seguir leyendo el Nuevo Testamento. Cuando tenga una idea del Nuevo Testamento, entonces va al Antiguo Testamento. Pero en otros videos voy a compartir contigo cómo estudiar, cómo entender aún mejor la palabra de Dios. Ahora, ya para finalizar, te pregunto entonces las 2 implicaciones por las cuales nosotros los cristianos debemos entender que si la Biblia es la palabra de Dios, esto tiene 2 implicaciones como mínimo. La primera implicación, siendo la Biblia la palabra de Dios, es nuestra fuente de autoridad divina. Cualquier otra cosa que se equipare a la palabra de Dios, entonces no es una doctrina que viene de Dios. No hay ni organización, ni iglesia, ni grupo religioso que pueda estar a la par en la autoridad de la revelación de Dios. La Biblia es solamente nuestra fuente de autoridad. Y por ser ella la palabra de Dios, entonces implica que Dios nos habla. Entonces, si Dios nos habla, la segunda implicación es que nosotros, los que estamos aquí en la tierra, no solamente tenemos que oír la Biblia, sino ponerla en práctica. Y si Dios habla, yo debo entonces obedecer. Si Dios me dice, yo debo atender a lo que Dios me dice. Entonces, estas fueron las 2 grandes implicaciones. Dios nos habla por su palabra y yo escucho a través de su Espíritu Santo guiándome a entenderla y me da la fortaleza, me da la sabiduría para ponerla en práctica. Si este video aportó bendiciones a tu vida, yo te invito a darle tu like, a compartirlo y a dejar tu comentario. Además de esto, te presento mis libros digitales a los cuales puedes hacer una vista preliminar y si gustas puedes también adquirirlos. Es mi oración que Dios pueda glorificarse en tu vida, así como lo hizo con los primeros cristianos, de acuerdo a lo que dice Lucas en el capítulo 24-45, que el Señor les dio la facilidad para que comprendiesen las Escrituras. Quiera Dios que también nos las dé a nosotros, a fin de comprenderla, aprenderla, vivirla como lo hizo Esdras, para no solamente nuestro provecho espiritual, sino también el de los que están alrededor de nosotros. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.